Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. En esta hermosa noche damos gracias a Dios porque una vez más nos permite poder llegar a cada uno de mis hermanos de esta plataforma de Facebook, diferentes lugares del mundo, a través de este programa Abriendo la Escritura. Hoy, como cada lunes, tenemos el estudio, ¿verdad? Dándole continuidad a lo que es el libro de Mateo que estamos analizando. Estamos en el capítulo 26 y vamos a nosotros estudiar la tercera parte del capítulo 26. Y hoy vamos a estudiar sobre el juicio y la negación de Cristo, ¿verdad? De nuestro amado Jesucristo. Entonces, soy su hermano pastor Felizonel Pérez, desde la República Dominicana. Saludamos a todos los hermanos que se encuentran en la diáspora. Para mí es un privilegio, es un placer y una bendición poder compartir la palabra de Dios con cada hermano que vas a ver esta transmisión, va a poder analizarla con su Biblia en la mano, porque tratamos de ser los más bíblicos posible en la exposición de los argumentos, en la explicación del estudio, desarrollo, porque queremos que usted sea edificado y bendecido. Así que hoy es lunes, estamos a 6 de julio, ya 2026, estamos en el mes 7, y es una bendición poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes a través de esta plataforma de Facebook, de manera audiovisual. Y vamos a leer en el libro de Mateo, primero, Mateo 26. Mateo 26, desde el versículo 57. Vamos ahí a estar ubicados para comenzar a leer la palabra del Señor. Amén. Y así compartimos con cada uno de mis amigos y mis hermanos a través de esta plataforma. Dice el texto de la siguiente manera: lo que habían prendido a Jesús le llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos se habían reunido. Y Pedro le seguía de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Habiéndose metido adentro, estaban sentados con los guardias para ver cómo terminaban aquello. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el Sanedrín buscaban falso testimonio contra Jesús para que le entregara a la muerte. Verso 60. Pero no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos testigos falsos. Por fin se presentaron 2 y dijeron: este dijo que puede derribar el templo de Dios y edificarlo al tercer día. Y se levantó el sumo sacerdote y dijo: no responde nada. ¿Qué testifica esto contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Además, os digo, desde aquí en adelante veréis el Hijo del Hombre sentado
a la diestra del poder y viniendo en la nube del cielo. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Hermano, en esta noche nosotros hemos dicho en diferentes ocasiones, en diferentes transmisiones, oportunidades que hemos tenido de compartir la palabra a través de esta plataforma y a través del desarrollo de este estudio que hemos ido dando del libro de Mateo, y hemos hablado de que cada vez más que vamos introduciéndonos en el desarrollo del libro, encontramos mayor profundidad y mayor enseñanza, aprendizaje acerca del ministerio y la vida de Jesús, cumpliendo el propósito y la voluntad de Dios, el Padre. Entonces, en la entrada anterior, ¿verdad?, estuvimos hablando que este capítulo se divide en tres partes importantes. Número uno, el día antes de su muerte. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? El día antes de su muerte hizo la cena con su discípulo, cenó con su discípulo. Luego está la segunda parte, que es la agonía de Getsemaní, el momento de tristeza, de angustia, de oscuridad, de soledad, de tristeza que tenía el Señor en Getsemaní, donde las gotas de sudor era como gotas de sangre. Nosotros explicamos en el otro video anterior lo que significa las gotas y cómo hoy llaman la ciencia médica a esto. También estuvimos en el capítulo 26 sobre la traición de Judas en contra de Jesús. Cómo traicionó, cómo fue entregado a los guardias y a sumos sacerdotes. Vimos la traición, el momento en que fue traicionado. Hoy nosotros vamos a ver el juicio y la negación de Jesús en el estudio de hoy. Amén. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar que tan pronto Judas Iscariotes entregó al maestro, ¿verdad?, al sumo sacerdote y a los guardias, esto primero se le entregaron a la guardia y la guardia lo llevó ante el sumo sacerdote. Ahora ahí voy arreglando, porque digo que se le entregaron a los guardias del sumo sacerdote y los guardias se lo llevaron al sumo sacerdote para que lo juzgara ante una sesión de clandestina del concilio. Una sesión clandestina del concilio, que es el Sanedrín, que lo leímos en el texto, ahora acá que acabamos de leer, que se estaba llevando a cabo en la oscuridad, que era de noche, antes del amanecer. Escuche bien, antes del amanecer. Entonces, lo que dice el versículo 57, los que prendieron a Jesús, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Entonces, es para muchos estudiosos, muchos piensan que no estaban todo el grupo
de lo que pertenecía al Sanedrín, ya que el Sanedrín tenía, era un grupo de 72 ancianos, 72, y muchos eruditos y comentaristas, estudiosos, señalan de que no todos estaban presentes en el momento que están reunidos con Caifás. Entonces, y se señala varias razones por el cual el juicio de Jesús debería considerarse como algo ilegítimo, ilegal. Y entre estas cosas están algunas razones que vamos a explicar ahora, porque de noche dice que estaba ya para amanecer. Entonces, número uno, el concilio no puede reunirse fuera de su localidad, en el monte del templo, y se reunía en la casa y ellos se estaban reuniendo en la casa de Caifás. Es decir, la primera razón es que la reunión no se puede llevar a cabo en la casa de Caifás, sería que llevar es en el monte del templo la reunión, no en la casa de Caifás. Ese es lo primero. Número dos, los casos de pena de muerte deben juzgarse durante el día, y a Jesús lo juzgaron durante la noche. Recuerden que ellos fueron con lámparas, fueron con antorchas encendidas. ¿Por qué? Porque era oscuro, era de noche. No se llevan a cabo juicio tampoco en día de fiesta, y ni aún el día anterior. Jesús fue juzgado el 14 de Nisan, al inicio de la fiesta de la Pascua. Entonces, era imposible. En caso de pena capital, la corte no debía condenar a muerte en un solo día, sino que debía esperar por lo menos un día para tener tiempo de considerar el asunto. No se puede un día hacer un juicio y captar una pena de muerte capital, cuando se debe tomar consideración de evaluar el asunto. Bien, cuando la corte prueba que hubieron falsos testigos en un juicio, el juicio se anula y se castiga a los testigos falsos con el castigo que hubiese sufrido la persona que fuese en el juicio, como está en Deuteronomio capítulo 19, versículo 16 hasta el 21. No le hicieron nada a los testigos falsos, a pesar de que se hizo evidente que le dieron falso testimonio. En un juicio con pena de muerte no se toma en cuenta la declaración del acusador. Se encontró culpable a Jesús solo por el testimonio que los falsos testigos dieron. El propósito del juicio no era buscar la verdad que ellos tenían sobre Jesús, sino era desahogarse con él. Entonces, aquí vemos razones por el cual ellos hicieron de noche, porque
14 de Nisan era víspera o inicio de la Pascua, y los días de fiesta no se podía condenar a nadie, ni juzgar a nadie. Por eso, cuando leemos a Hechos capítulo 12, desde el versículo 1, vamos a leer algunos versículos para que ustedes puedan entrar en el contexto y puedan analizar. Dice: entonces, por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlo, y a Jacobo, hermano de Juan, lo hizo matar a espada. Al ver que esto había agradado a los judíos, procedieron entonces a prender también a Pedro. Era entonces el día de los panes sin levadura, el día anterior, que no se podía, como acabamos yo de leer la razón ahora, y el día anterior, que era el día de los panes sin levadura, cuando le tomó preso, le puso en la cárcel, entregándole a los guardias de 4 escuadras, de 4 soldados cada una, con la intención de sacarle al pueblo después de la Pascua. Después de la Pascua. ¿Por qué? Porque en el día de reposo, o en el día de la Pascua, o día de fiesta, no se podía hacer juicio, no se podía condenar a nadie. Por eso a Pedro, aunque le agradó al pueblo lo que estaban haciendo lo que hicieron con Esteban, con Jacobo, y lo que hicieron con Pedro, echaron mano a Pedro, pero no pudieron matarlo, porque ya estaba a la fiesta de los panes sin levadura, que es primero, y luego está la Pascua. Entonces, ¿qué significa? Recuerde cuando el Señor le dio instrucciones a Moisés de preparar los panes sin levadura, ¿verdad? Y le pusiera incluso en allá hierba amarga, porque tenía que ver para memoria de lo que sufrieron estando en Egipto. Entonces, ya eso es otro estudio, otra explicación, pero lo que quiero enseñar a ustedes es que lo primero que vemos aquí es que hay un juicio ilegal de noche y violando las mismas leyes que se habían establecido en Israel y en la Biblia. Por ejemplo, Deuteronomio 19, 16 al 21, como ya lo repetí, lo dije anteriormente. Entonces, en un juicio se da la oportunidad al acusado de defenderse. Pero para sorpresa de todos, Jesús no decía nada. Ante eso, el sumo sacerdote entonces fue que le dijo y tomó la iniciativa, que ya nosotros leímos el versículo 50 hasta el 61. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: esto digo, puede derribar el templo, este dijo que puede derribar el templo y en 3 días edificarlo. Lo que llama la acusación. Un hombre tan celoso con el templo, que lo vimos en el capítulo anterior, el capítulo 21, cómo se volcó la mesa de los cambistas, cómo. Entonces, hay cosas que tenemos que analizarlas primero y ver lo falso en lo falso y la verdad en la verdad. Entonces,
Y levantándose el sumo sacerdote dijo: no responded nada. ¿Qué testifican esto contra ti? ¿Por qué? Porque Jesús no dijo ni una palabra. Entonces, cuando el sumo sacerdote le preguntó directamente si él era el Mesías, Jesús respondió, verso 64, Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en la nube del cielo. Esta fue la única ocasión que Jesús se identificó como el Mesías en público. No solo eso, sino que fue más allá, citando al profeta Daniel, que hace referencia a la segunda venida del Mesías en Daniel capítulo 7, en el verso 13 y verso 14. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lengua, le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Hablando acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo se le describe en Daniel a Jesús? Como el Hijo del Hombre. Usted encontrará referencia, Hijo de Hombre. Usted tiene que estudiar todo eso en la cristología. Hijo de hombre, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Dios. ¿Entienden? ¿Cuál es el uso y la finalidad y el significado y la importancia que tiene? Porque muchas veces hablamos de Cristo, un Cristo que históricamente o bíblicamente se desconoce. Porque siendo nosotros cristianos y pudiendo hacer una apologética acerca de quién es Cristo, no lo podemos hacer porque no conocemos. A través de la Escritura no podemos hacer una biografía muchas veces. Sin embargo, Jesucristo es el centro de toda la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis es el centro de la Escritura. Cada libro del Antiguo Testamento tiene una presencia de Cristo Jesús. Tiene un significado, una simbología, una tipología. Entonces, tenemos que entender eso. Por otro lado, al principio de su respuesta, Jesús hizo referencia también al Salmo 110, haciéndose igual a Dios. Salmo 110, verso 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tu enemigo por estrado de mis pies. Esta confesión era todo lo que esperaba los religiosos que juzgaban a Jesús. Ahora ya tenían excusa religiosa para condenarlo. Pero no solo se confesó de ser el Mesías, sino que se igualó a Dios diciendo que estaría sentado a su diestra. Eso es otra cosa que ellos le enfureció. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo: blasfemo, blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testificar? He aquí ahora mismo habéis sido
habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. ¿Por qué? Porque se igualó a Dios cuando dijo que iba a sentarse, que ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios con poder y viniendo en la nube del cielo. Ahí yo verán eso, que lo verán sentado a la diestra y que luego verán en su regreso, primero sentado a la diestra, igualándose igual a Dios. Eso también no le gustó y lo consideraron que era un reo de muerte por la confesión que hicieron. Primero confesó y dijo que era el Mesías, y luego de esto confesó o entendieron que se igualaba a Dios cuando él dijo que se iba a sentar a la diestra de Dios con poder. Entonces allí el concilio condenó, pero no solo eso, sino que lo agredieron físicamente. Versos 67 y 68. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazo y otro bofetada diciendo, profetiza, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Vemos como el escarnio, las burlas, los golpes, no solamente un maltrato físicamente, sino verbalmente, sino también emocionalmente. Gloria a Dios, cómo le comenzaron a golpear, cómo comenzaron a maltratarlo, cómo comenzaron a dañar físicamente al maestro, ¿verdad? Darle golpe y burlándose, profetiza. ¿Quién fue que te dio? Tú eres el Cristo. ¿Quién fue que te dio? Escupiéndolo. Es una expresión de desprecio. Algunos dicen que es una bendición. Pues escupir era una expresión de desprecio también. Como vemos en Job, que dice que lo escupieron, como de repudio, de repugnar a la gente, ¿no? De mostrar desprecio a través de escupirlo en el rostro. Usted a veces está en un lado de persona y una escupiendo mucho, usted se quita porque quizá le da asco, da náusea. Dice a Jesús escupiéndole en la cara los sufrimientos que pasó, hermano. A veces cuando pensamos en la cruz, pensamos en ese momento, en ese sacrificio, en esos momentos finales de la vida de Jesús, hermano, es para que hoy nosotros, como creyentes, como seguidores, demos honra a su nombre y demos honra y podamos testificar a otros a través del testimonio. No como hoy se quiere presentar a través del saco, de la corbata, del ministerio con nombre. No, Señor, con testimonio, con vida. Sin darse cuenta, los religiosos estaban cumpliendo así la profecía mesiánica, porque dice Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y ya en Miqueas capítulo 5, versos 1 al 13, ya estaba una profecía que se había dado anteriormente, años antes, y ahora vamos a leer el texto de una manera para que usted entienda. Con vara regirá, herirán en la mejilla al juez de Israel, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldré el que será Señor en Israel, y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero lo dejará hasta el tiempo que dé luz la que han de dar luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Ahí vemos cómo fue el apresamiento, el juicio de nuestro maestro. Ahora vamos a ver
la negación. Yo quiero que usted preste atención porque hay cosas que quizá usted la ha estudiado y no ha tenido la oportunidad de analizarla de una manera profunda. Y hay cosas allí muy interesantes, ¿no? En la negación de Pedro. Mientras todo esto pasaba, en el concilio clandestino, Pedro estaba esperando afuera noticias de Jesús. Verso 58 dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro estaba sentado con los alguaciles para ver el fin. ¿Cuál iba a ser el fin? Estaba en el patio. Varios reconocieron a Pedro como el seguidor de Jesús. Verso 59. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Entonces, teniendo Pedro miedo de que lo apedraran también a él, Pedro lo negó. Mas él negó diciendo, de todos, diciendo: no sé lo que dice. Luego lo negó por segunda vez. Versos 73 al 75. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Óyame bien: no conozco al hombre. Ay, ay, ay. Y en la segunda y enseguida cantó el gallo. Cantó el gallo. Voy a leer el último versículo para compartir algo interesante con ustedes. En el momento que oyó al gallo, Pedro recordó lo que Jesús había dicho. Verso 75. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negará 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cómo se cumple la palabra? ¿Cómo se cumple la escritura? Pero, ¿qué gallo fue que cantó? ¿Qué gallo fue que cantó? ¿Es verdaderamente cantó un gallo del que hoy nosotros conocemos? ¿Qué sucedió realmente? Cantó. Vamos a ver algo muy importante. El gallo literal, el canto de gallo literal, el canto literal de un gallo durante la tercera vigilia de las noches. Primero, recuerde que aproximadamente entre la medianoche y las 3 de la mañana y al amanecer, el canto de unas aves real sirvió como recordatorio físico y sonora de la advertencia
de Cristo. Es un comentario de algunos. Pero ¿realmente cantó un gallo? ¿Realmente fue un gallo que cantó? Aunque en la Miná Judías afirma que no se criaba gallo en Jerusalén por cuestiones de pureza, la presencia de tropas romanas y visitantes hacen plausible que una ave estuviera cerca. No, en Israel no se criaba gallo. El gallicinio romano, una gran parte de los eruditos sugieren que el canto del gallo era en realidad el gallicinio, que es el ejército romano. La noche se dividía en 4 vigilias y el cambio de la guardia a final de la tercera, alrededor de las 3 de la mañana, se anunciaba con toque de trompeta. Los romanos llamaban a este toque de trompeta militar, como también era, se proporcionaría o se presentaría como ese toque de trompeta, lo llamaban el canto del gallo. El canto del gallo. Entonces, es que se traduce literalmente como canto de gallo. El pregonero del templo, que en hebreo es Heber, en idioma hebreo, que la palabra es Heber, que puede significar gallo como hombre. Algunos investigadores sugieren que no se refiere a un animal, sino al pregonero del templo, que era un hombre que hacía pregonar en el templo, hacía toque de trompeta para avisar el amanecer y así convocar a los levitas para el supuesto en el templo. Al amanecer, este sacerdote, conocido como el hombre fuerte, que sonaba o que gritaba para anunciar las aperturas y para que cada persona con responsabilidad en el templo ocupara su posición en su lugar, lanzaba un potente grito o un toque de trompeta desde el templo de Jerusalén para convocar a los levitas a su puesto. Pedro y Jesús se encontraban cerca del templo, por lo cual se podían entender esto. Escuchando este llamado litúrgico matutino, más allá de la naturaleza exacta del sonido, el significado teológico en la escritura permanece intacto. Fue la llamada de atención que quebrantó el corazón de Pedro, marcando el fin de su negación y el inicio de un camino hacia la redención de la humanidad. El dolor de saber que uno le falló al Señor. Pedro creía que su fe era fuerte y nunca traicionaría a Jesús.
Pero en ese momento se dio cuenta que había fallado. La realidad es que todos podemos fallar a Dios en algún momento de nuestra vida. Pero sabemos que si nos arrepentimos, el Señor nos perdona y la gloria de nuestro Señor nos restaura y nos lleva con Él, como dice 2 Corintios capítulo 12, verso 9. ¿Por qué? Porque Pedro se pudo arrepentir, mas Judas se lamentó. Hay gente que no se arrepiente, solamente se lamenta. Cuando se encuentra pasando por un momento, sienten lamento. No es lamento, es arrepentimiento que tienen que producir. Otro discípulo que se arrepintió haber traicionado a Jesús fue Judas. Cuando él vio que Jesús iba a ser condenado a muerte, se presentó ante los sacerdotes para apelar. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, escucha bien, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué me importa a nosotros? Allá tú. Es posible que la intención de Judas nunca fuera matar a Jesús. Judas lo entregó a los religiosos, quienes en ese tiempo no tenían autoridad para condenar a muerte a Jesús. Nada que estaba bajo el dominio romano. Judas trató de prevenir las cosas, de pervertir la cosa, pero no pudo. Eso es un comentario que no comparto. Estoy hablando de un rabino, no comparto. Tampoco pudo con el cargo de conciencia de haber traicionado a Jesús. No logró perdonarse a sí mismo y por eso se suicidó. Pero es penoso y es fuerte, porque hay momentos que nosotros como creyentes no quizá acusamos a Judas, quizá lo vemos como traicionero y lo entendemos que era un traicionero, pero ¿cuántas veces como creyentes nosotros no le fallamos a Dios, no le fallamos a Jesús, no traicionamos a Jesús, no traicionamos su confianza, no traicionamos lo que Él hizo en la cruz por nosotros? No solamente Judas lo entregó, lo traicionó, está bien, pero cuando nosotros traicionamos, y muchas veces no nos arrepentimos y negamos con acciones, con conducta, con situaciones a Jesús. Judas lo entregó, traicionó, pero ¿de qué manera hoy en día nosotros traicionamos al Maestro? Viendo el sufrimiento, la agonía, lo que sucedió, lo que padeció por nosotros. Y en vez de recibir de un pueblo que profesa su nombre, que habla en su nombre, que predica en su nombre, y que usted traiciona con conducta y acciones al Maestro, y quizás no se arrepiente, quizás no es fiel como debería ser fiel. Solamente señalamos a Pedro, solamente señalamos a Judas. Pero cuando nosotros fallamos, que llega ese momento que pecamos, nos arrepentimos o nos lamentamos. No es remordimiento. Primero se arrepintió, pero hubo remordimiento y eso lo llevó al suicidio. El arrepentimiento que lleva al cambio, a cambiar,
cuando hay un arrepentimiento genuino. Porque él se devolvió a llevar la moneda y reconoció la sangre inocente de Jesús frente a las acusaciones que se le habían imputado y los falsos testimonios que se le dio. Sangre inocente, allá tú. Porque así mismo hay muchos que te van a hacer, te van a luchar para que tú falles, y luego que tú falles te van a decir, allá tú con tu problema. Pues usted tiene que defender su vida espiritual con el Señor. Usted tiene que defender su vida espiritual con el Señor. Judas lo traicionó. ¿En qué momento hoy en día tú traicionas al Maestro? ¿Cómo yo traiciono al Maestro? Cuando peco, cuando no le soy fiel, cuando lo niego delante de los hombres, porque Pedro lo negó. Pero ¿cuántas veces hoy en día no se niega al Maestro? Con acciones, conducta, vocabulario, mala práctica, mala forma, mañas. Cristianos que adoran bien, predican bien, muchos afiches, viajan para todos lados, pero son mañosos, mala pagan, no pagan. ¿Usted está aquí todavía? Entonces, Pedro negó a Jesús. ¿Cuánta gente hoy en día no niega al Maestro? Profesan ser cristianos y niegan al Maestro por sus acciones y su conducta. Predicando a Cristo y hablan mentira en los altares. Hablando de Jesucristo y hablan mentira. Con acciones niegan al Maestro. Lo importante fue que el gallo le cantó y que el gallo le puso fin a la negación de Pedro y abrió paso a la redención, porque se arrepintió. Pero si el gallo no te canta, y hoy te canta el gallo y tú te justificas, le falla a Dios negándolo con acción y conducta y se justifica hoy el cristiano. Y cristiano que vienen de Cristo, cristiano, critican, murmuran, divisores, envidiosos, orgullosos, altaneros, fornicarios, adúlteros, señalando a Pedro, y tú estás en una condición que lo niega el Maestro, que hablando con él, con tu labio, bueno, que Jesús, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuánto Pedro no hay negando con acción el Maestro? Pero cuando el gallo te cante, procura arrepentirte, entender que el aviso que el gallo es un aviso, es un llamado a colocarte en la posición que a ti te pertenece. No fue un gallo que cantó, era una persona que hacía sonido para que se dé cuenta que había abierto el templo y que podían ir los de servicio, los levitas y los que ministraban el templo a cumplir sus funciones. El canto de gallo le avisó a Pedro y Pedro entendió el aviso. Vaya gente que el gallo le está cantando y ellos no disciernen el canto de gallo. Porque cada vez que se paran a predicarte la palabra y te corrigen el pecado, la culpa, tú te lamentas y no te arrepientes. Pedro negó a Jesús. Pero hoy en día, ¿cuántos Pedro no hay? ¿Cuántos no están negando a Jesús con sus acciones, con su conducta, por su mala maña, hablando mentira? Viviendo doble vida, doble apariencia. Fingiendo una vida espiritual sin tenerla. Una relación de Dios sin tenerla. Con letrero de ministerio
y con vida oculta, hablando lengua y danzando y predicando, y viajando y con mañas. No solamente a Pedro, hermano. Hoy hay una más forma que nosotros negamos al Maestro, con conducta, con acciones, un sufrimiento, todo lo que sufrió en los últimos días sobre la tierra. Hasta la cruz, hasta morir. Que usted y yo hoy, en vez de darle propiedad a ese nombre, honrar ese nombre, honrar el nombre de Cristo, que haya conducta y tacha en nosotros, que nos van a negar delante de los hombres por las acciones y la conducta, porque de boca cualquiera, pero en conducta y en hecho y en integridad es otra cosa. A Pedro el gallo le avisó y él pudo entender y finalizó la negación y reconoció, se arrepintió, encontró el camino a la redención. Pero hay gente que el gallo le está cantando y ellos no se dan cuenta, porque ellos quieren que el gallo sea un animal, y a Pedro no le cantó un animal, había un hombre. A eso le llamaban el canto del gallo, porque eso en los romanos, eso a la vigilia, en el cambio de vigilia de las 3 a las 4, se hacía un sonido. Y ese mismo sonido se hacía para los levitas en el templo. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde.